¿Cómo están, familia? Dios los siga bendiciendo. Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con nuestras enseñanzas a base de preguntas, ¿sí? Y la pregunta del día de hoy, estamos ya en la pregunta 56, estamos iniciando la semana con la pregunta 56 y la pregunta es: ¿cuál es la razón del tercer mandamiento? Ok, pero para que ustedes tengan una idea o recuerden más o menos, ¿sí? Vamos a recordar cuál es ese tercer mandamiento. ¿Ok? Durante la semana se estuvo explicando acerca de eso también y se respondió esta pregunta entre otras más. Pero para que pueda entenderse un poco lo de hoy. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Recuerden que el tercer mandamiento es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor, ojo la consecuencia, no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Ok? Hay aquí un mandamiento: no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano, pero junto con él hay una consecuencia, ¿no? Porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Otra de las preguntas que se resolvió es: ¿qué quiere decir el tercer mandamiento? El tercer mandamiento exige el uso santo y reverente de los nombres, títulos, atributos y, ojo con esto, ordenanzas, palabra y obras de Dios. O sea, implica todo eso, no solamente es el nombre, sino también ordenanzas de Dios, la palabra misma de Dios, lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Ok? Entonces, ¿qué prohíbe el tercer mandamiento? Así cerrábamos la semana pasada. El tercer mandamiento prohíbe toda profanación o abuso de cualquier cosa por la cual Dios se da a conocer. ¿Ok? Prohibido totalmente eso. El abuso de cualquier cosa por la cual Dios se da a conocer. Y una de las cosas por las cuales Dios se da a conocer es por medio de su palabra. Prohibido profanarla. ¿Ya? Esa es la prohibición del tercer mandamiento. Prohibido profanar. ¿Sí? Usarla en vano. Adulterarla, cambiarla, no obedecerla. Wow. Y la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es la razón del tercer mandamiento? ¿Ok? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué le entendemos? ¿Qué debo saber de ese tercer mandamiento? ¿Cuál es la razón de su existencia? La razón es para que nosotros entendamos, es que por más que eviten el castigo humano, por más que piensen que podemos evitar el castigo humano, eh, los transgresores, ¿sí? Los que son transgresores de este mandamiento, el Señor nuestro Dios no le dejará escapar de su justo juicio. Debemos entender, y la razón del tercer mandamiento es que debemos entender que por más que pretendan escaparse del juicio humano, del castigo humano, por haber transgredido la palabra de Dios, por más que, por ejemplo, no haya castigo dentro de la congregación, en fin, ¿sí? Por más que no haya ningún tipo de castigo humano, ninguna represalia, hay un castigo divino. Es bastante fuerte esto. Y vean, Deuteronomio capítulo 28, voy a fundamentarlo con algunos versículos bíblicos. Deuteronomio capítulo 28, versículos 58 al 59. Voy a leerlo en la Reina Valera. Y el título que le da la Reina Valera es: consecuencia de la desobediencia. Desobediencia a la palabra. Desobediencia al mandato de Dios, a los principios que Él establece. Y el versículo 58 dice: si no cuidares de poner por obra, de ser hacedor, todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas, consecuencias, y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Ok. Si yo no obedezco, dice, si no soy hacedor, si no las cumplo con lo que Dios ha establecido, porque Él lo da en su nombre, y no puedo profanar su nombre. En ese sentido no utilizo su nombre en vano. Y en ese sentido estoy rompiendo también las ordenanzas y mandatos de Dios. Eso es profanarlo.
entonces seamos cautelosos, sabios en poder cumplir las exigencias que Dios ha establecido. Sé que todos somos hombres imperfectos, que nos equivocamos y fallamos, pero que buscamos hacer lo correcto y no caer en los mismos errores o en el incumplimiento de la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa, para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ok. El contexto en el que leo este versículo es cuando los hijos de Elí, ¿sí? De linaje sacerdotal, habían incumplido también, estaban aprovechándose de su condición de sacerdotes también para transgredir la ley que Dios había establecido ya. Y el padre Elí no les había puesto el alto. Entonces Dios dice, no los voy a tomar por inocentes. Van a tener las consecuencias de no haber cumplido, porque ellos, dice la palabra, que eran hombres impíos, eran hombres injustos. Dice capítulo 2 de Samuel, versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos. Eso quiere decir que eran malos, que ya no tenían conciencia de lo que estaban haciendo. Y vean, 1 Samuel 4:11. 1 Samuel 4:11 dice, Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofnis y Fines. Las consecuencias o el resultado de eso fue la muerte. ¿Sí? El resultado de eso es la muerte. Así como cuando el hombre reincide en el pecado, es la muerte espiritual. Fue la muerte de los hijos de Elí. Entonces, evitemos eso. Esta es nuestra batalla constante, esta es nuestra lucha constante. Y Dios está de nuestro lado para que podamos cumplirlo cuando somos sinceros y reconocemos que estamos en falla o en un error. Si lo reconocemos y nos arrepentimos y venimos delante de Dios, Él es justo para perdonarnos. Y nos dirá, ve y no peques más, para mantenernos firmes en ello. Pero si transgredimos la ley de Dios, los mandatos y principios, sin conciencia alguna, deliberadamente, disfrutando de eso, disfrutando de las consecuencias, disfrutando de ello, disfrutando de lo que Dios ha establecido y nosotros no lo cumplimos, ¿sí? Lo transgredimos, entonces vienen las consecuencias verdaderamente. Tengamos en cuenta esto y pongamos en práctica la palabra de Dios. Este ha sido el mensaje de hoy, familia. Nos ha exhortado, pero también nos reconforta de saber que Dios está ahí para perdonarnos cuando nos equivocamos y para continuar en sus caminos, sin fallarle más, reincidiendo en lo mismo. Dios los siga bendiciendo. Familia, este ha sido nuestro mensaje de mediodía.